Muy buenas noches, bienvenidos al Envite. Gracias por estar con nosotros un martes. Como saben, esta temporada hemos comenzado los martes y seguiremos los martes. Y vamos a estar hoy con el responsable de Presidencia de Justicia y de Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Espínola. Este es un día en el que venimos de la resaca electoral de Galicia y País Vasco, un día de congreso con presupuestos, ya se habla del 2013, los funcionarios, en fin, muchísima gente en esta tierra, como en todo el país, pendientes de esos presupuestos y de muchos más temas. Estamos en medio de un auténtico asunto importante, que es la crisis, y no se quedará fuera de este programa. Tendremos hoy también a nuestros invitados especiales colaboradores, el monologuista y una pareja que le ponen chispa y humor, viñeta a este Envite. Don Francisco Hernández Espínola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿En qué día, no? Seguimos hablando de lo mismo, pero hoy hay novedades, sin duda que las va a ver en el programa. Emilia González, compañera, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tenemos hoy en el menú, Emilia? Pues hoy tenemos un menú bastante cargadito. Hola, muy buenas noches. Son muchas las preguntas que tenemos que hacerle al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Adelantamos algunas. El gobierno de Rajoy tiene sobre la mesa la reforma de la administración, un área que depende de Francisco Hernández Espínola en Canarias y que contempla la desaparición de algunos ayuntamientos según la población. En este archipiélago la situación es diferente al resto de la geografía española, pero ¿sobran ayuntamientos en Canarias? Ayuntamientos y por lo visto también sobran empleados públicos. Canarias dice que el Estado le obliga a suprimir 10.000 funcionarios. Hablaremos de ello y también de justicia, un área que abarca nuestro invitado. Son muchas las voces que se quejan de la lentitud de la justicia, del colapso en algunos casos. Con tanto recorte, muchas actuaciones pueden verse perjudicadas, como la apertura de nuevos juzgados ya previstos. ¿Cómo afectarán los recortes a la justicia? Y hay fecha para la segunda huelga general, será el 14 de noviembre, todo en menos de un año desde que llegó Mariano Rajoy al gobierno. Muchos miran a Grecia como el espejo de España y piensan que nuestro país seguirá por el mismo camino. ¿España es como Grecia? Bien, pues estos serán algunos de los asuntos que abordaremos esta noche en la partida de este Envite, que además contará con 4 periodistas que paso a presentarles. Están con nosotros Pedro Guerra, periodista del equipo de Teresa a las 8 en 7.7 Radio. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Bienvenido. También nos acompaña Jorge Espinel, redactor jefe del Día. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Emilia. Bienvenido. Está con nosotros Techi Acosta, directora de Radio Lanzarote. Buenas noches, Techi. Muy buenas noches, encantada de estar de nuevo otro año más aquí en el Envite. Encantada. Bienvenida. Y nos acompaña Santiago Negrín, jefe de informativos de Radio Club Tenerife, Cadena SER. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos y encantadísimo de estar aquí. Bienvenidos a todos, bienvenido a nuestro invitado. Carmelo, cuando quieras repartes la mano, que tenemos preparadas las cartas. Ya. Estamos además hoy en un día en el que decía que con el debate de los presupuestos en el Congreso, desde todos los lugares de España y en esta tierra sobre todo, pendientes de cuánto nos van a recortar. Pero el Partido Socialista, después de la resaca electoral, tiene un debate interno muy fuerte. Y nuestro invitado, además de consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario, es también vicesecretario y responsable de Relaciones Institucionales y Económicas del Partido Socialista, de manera que es un hombre que hoy nos podrá decir muchas cosas. Comenzamos, consejero. Le voy a dar 4 cartas y usted tendrá oportunidad de elegir algún palo para que le pregunten nuestros compañeros periodistas la primera pregunta de la noche. Una por aquí, 2, 3 y 4. Tiene usted la oportunidad de elegir, sin saber quién tiene, qué carta tiene cada uno de ellos. Usted puede elegir el palo y el que tenga, ese le pregunta. Muy bien. Pues copas, por ejemplo. Por copa. ¿Quién va por copa? Pues yo. Pues Techi. Dispara, Techi. Muy buenas noches, señor Hernández Espínola. Pues si le parece, vamos a empezar por lo que pasó el domingo, ese tsunami, entre comillas, que tuvo lugar en el País Vasco y en Galicia también, y probablemente lo que se avecina el próximo 25 de noviembre en Cataluña. Por tanto, me gustaría preguntarle sobre el Partido Socialista. ¿Usted está más por la labor de aquellos que creen que hay que cortar cabezas, que hay que hacer una renovación, como se está llevando a cabo en muchos de los congresos de este archipiélago? ¿Le parece correctas las palabras que ha hecho Juan Fernando López Aguilar, diciendo que hay que hacer una crítica bastante dura de lo que le está sucediendo al Partido Socialista, que es incapaz, por lo menos por lo que estamos viendo, de movilizar a su electorado, o por mantener a Alfredo Pérez Rubalcaba durante, no sé si 2 años, 3 años más? Vaya a la pregunta con más brevedad. Sí, perdón. Consejero. Bueno, es evidente que el Partido Socialista ha tenido un retroceso electoral notable y, por tanto, hay que sacar conclusiones. Hay que no solo reflexionar,
que hay que hacerlo, evidentemente, sino que también hay que actuar. A mí no me gustan expresiones como hay que cortar cabezas, esto de la noche a la mañana tiene que producir un vuelco radical, vamos a sustituir a unos dirigentes por otros. No, yo creo que el Partido Socialista no debe actuar de esa manera. Ahora, el Partido Socialista no se puede aquietar, el Partido Socialista no puede estar en una situación pasiva, tiene que escuchar el mensaje clarísimo de los ciudadanos. No hay una conexión real en este momento entre las aspiraciones de los ciudadanos, de los electores del País Vasco y Galicia, con la sensibilidad que representa el Partido Socialista. Y por tanto hay que sacar conclusiones y hay que actuar. Es verdad que hace unos meses también ha habido un proceso electoral en Andalucía y en Asturias donde los resultados del Partido Socialista fueron mejores, hasta el punto de que obtuvimos esos dos gobiernos autonómicos, tanto Asturias como Andalucía, la comunidad autónoma con más población de toda España donde gobierna el Partido Socialista. Pero no creo que sería bueno en este momento referirnos o quedarnos solo en esa foto que tuvo lugar hace unos meses. Creo que el partido a partir de ahora debe concentrarse en ayudar a los compañeros que van a competir en las elecciones catalanas, que van a tener lugar el 25 de noviembre. Unas elecciones muy difíciles, en un contexto tremendamente complicado para el conjunto del país. La situación de Cataluña es una situación muy especial que requiere, creo que altura de miras e inteligencia política para abordar en el futuro la integración de Cataluña en España. Por tanto, concentrémonos ahora en esas elecciones y a partir de noviembre hagamos las reuniones orgánicas que sean precisas, sin apriorismos ninguno, y llevando las cosas hasta donde hay que llevarlas, que es, en todo caso, a remover muchas de las orientaciones que en este momento tiene el partido, porque está desligado de la sociedad. Solo una cosa, ¿les ha molestado o qué les ha parecido que Juan Fernando López Aguilar, el eurodiputado, haya dicho que este es el peor momento de su partido en 35 años? No, no nos molesta, es una reflexión. El Partido Socialista es un partido abierto, un partido plural, un partido donde los militantes se expresan con claridad. No creo que haya que tenerle miedo a afrontar la realidad y a expresar públicamente la situación que vive el partido, que es efectivamente una situación complicada y difícil. Por tanto, no tengo nada que reprocharle a Juan Fernando. Ha expresado una opinión, como otros muchos compañeros de la dirección federal y de otras federaciones se vienen expresando estos días. Creo que ese debate es bueno porque es sincero y porque lo que pretenden es lograr lo mejor para el partido. Es decir, es un debate bien intencionado, por tanto nada que reprochar. Comenzamos el envite entre las muchas facetas de nuestro invitado en el gobierno, porque ha hablado de la faceta como dirigente de su partido, del PSOE. Está, Emilia, la de la justicia, y es un tema que está candente. Sí, efectivamente. Como decíamos, el gobierno español ya tiene lista la reforma del Código Penal. Entre los cambios más llamativos está la llamada prisión permanente revisable, que se aplicará en casos de terrorismo, atentados contra la corona o cuando las víctimas sean menores. Se cumplirán íntegramente las penas y, llegado el límite, se estudiará la ampliación de la condena. En cuanto a las redes sociales, se castigará con 1 año de prisión la difusión de imágenes íntimas, aunque fueran obtenidas gracias a las víctimas. Sin embargo, queda fuera algo que preocupa y mucho a todos los españoles. ¿Por qué ha quedado fuera la corrupción política? Los cambios que prepara el gobierno de Mariano Rajoy en la ley del Poder Judicial y el nuevo Código Penal han encendido la alarma en el sector de la justicia. En Canarias los jueces han iniciado medidas de protesta. En Gran Canaria los magistrados están trabajando a reglamento y en Tenerife y Fuerteventura fijarán una carga máxima de tarea. También preocupan los recortes económicos. Hay 2 grandes obras en marcha: los edificios judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna en Tenerife. 2 infraestructuras muy necesarias que han supuesto una inversión de más de 91 millones de euros y que se espera que se puedan entregar o entrar en funcionamiento a lo largo de 2013. ¿Cómo afectarán los recortes a la justicia? Consejero. Muchas preguntas. Usted dirá por dónde empezamos. La corrupción, los edificios. Código Penal. Código Penal. Bueno, como ha hablado de la corrupción y el Código Penal, creo que es un asunto importante que debemos abordar. El ministro Gallardón ha llegado y ha hecho muchos anuncios. Creo, sin embargo, que esas
reformas las ha planteado de forma estruendosa, de forma poco consensuada, buscando titulares de prensa y buscando poco el consenso. Mire, el Código Penal de la democracia, que es del año 1995, se ha reformado hasta ahora 22 veces. 22 veces, desde el 95 hasta ahora. No creo, por tanto, que sea oportuno estar reformando el Código Penal cada día, porque suceda un hecho concreto, un hecho delictivo. Por tanto, reformar el Código Penal para introducir algunos de la los... cadena perpetua, entre comillas. Sí, la prisión permanente, revisable, no creo que sea, desde luego, una buena solución, porque España es un país que tiene el Código Penal más duro, probablemente, de toda Europa, en cuanto a el castigo y penas elevadas que existen en ese Código Penal, y al mismo tiempo España es un país de una muy baja criminalidad. ¿Qué sentido tiene entonces seguir agravando las penas? Yo creo que no tiene ningún sentido, francamente. Por tanto, creo que hay mucho populismo punitivo en la expresión, en los planteamientos que lleva a cabo el ministro Gallardón, y por tanto yo desde luego no comparto esa reforma del Código Penal que ha planteado, aunque hay algunas cuestiones que me parece que son aceptables en el ámbito de esa reforma. Por ejemplo, algunos tipos delictivos que tienen que ver con la violencia de género me parecen adecuados. Me parece adecuado también la sanción en los supuestos de divulgación de imágenes no consentidas, que afectan a la intimidad de las personas. El caso de la concejal me parece que debe tener un reproche penal y, por tanto, una conducta que debe ser sancionable de acuerdo con el Código Penal. En ese punto sí que estoy de acuerdo, pero me preguntaban por la corrupción. No está la corrupción en la reforma, pero es que la corrupción ya está en el Código Penal. Los delitos de cohecho, de malversación, de tráfico de influencia, todos esos delitos están en el Código Penal y están, digamos, con sus tipos adecuados. Por tanto, no piense nadie, la gente que nos escucha, que esas conductas no tienen reproche penal, no tienen sanción penal. Sí que la tienen, están en el Código Penal tipificadas. Lo que ocurre es que no es necesario volver a introducirla. De todas formas, la justicia está lenta. Techi preguntó antes, Techi se tenía ahora que... Señor Guerra, Pedro. Buenas noches, consejero. La palabra, Techi. Da la sensación de que el Código Penal es utilizado por los partidos una vez llegan al poder como los primeros deberes que hay que hacer. Hablaba usted antes de 22 reformas del Código Penal, pero la sensación que queda es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular lo primero que hacen cuando llegan al poder en España es reformar el Código Penal. Estamos hablando, y dentro del Código Penal, el pilar fundamental es la ley del aborto, ¿no? Que parece que se reforma en función de la ideología de un partido de izquierdas o de un partido de derecha. Hablamos de que esta nueva reforma incluye la cadena perpetua revisable. Quieren reformar de nuevo la ley del aborto, que es muy reciente. Estamos hablando de que un delito de incendio, que ya está penado con 15 años de cárcel, se quiere aumentar. Y habla usted de la corrupción. ¿No le da la sensación que en el Código Penal los delitos relacionados con la corrupción, la malversación de caudales públicos, el cohecho, el tráfico de influencia, sale muy barato cometer ese tipo de delitos en España, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos muy rara vez vamos a ver a un cargo público ingresar en prisión por un delito de ese tipo? Insisto en la brevedad de las preguntas y las respuestas, consejero. Yo creo que la sanción penal y la regulación que en este momento tienen esas conductas en el Código Penal es la adecuada desde el punto de vista de las penas. Lo que ocurre es que la justicia es muy lenta y creo que ahí es donde radica el problema. El problema es que la justicia es demasiado lenta, pasan a veces hasta décadas. Y creo que eso es inadmisible en una sociedad democrática del siglo XXI, en una sociedad como la sociedad española. Creo, por tanto, que la justicia tiene que agilizar muchísimo más sus procedimientos y resolver de forma que esas conductas que merecen un verdadero reproche social sean castigadas y que los ciudadanos lo vean. Y si tiene que ingresar un político en prisión porque ha cometido y ha sido juzgado y ha sido sentenciado, evidentemente que se cumplan las penas porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Santi.
Buenas noches, señor consejero. Buenas noches. Luego me apetecerá preguntarle por algunos otros temas, pero bueno, ya que estamos en el tema de la justicia, yo me voy a ir un poquito más a lo terrenal, a lo del día a día. ¿Sabe usted que en un mes se le van los jueces a la huelga? Tienen planteadas acciones de huelga los propios magistrados, algo que no suele ocurrir. Y sabe usted que tiene colapsados juzgados como los juzgados de lo social o lo laboral. Hay 5 o 6 desahucios cada día, y no le cuento la ristra, el rosario de la aurora de desahucios y de este tipo. Mire, ¿qué van a hacer para intentar parar este tema? No me diga que el Estado les ha quitado dinero y que porque la gente lo vive en el día a día. Solo hay que darse una vuelta por los juzgados. Bien, lo primero que quiero hacer es aclarar cuáles son las competencias de la comunidad autónoma, qué pertenece al ámbito del Estado, del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, y qué competencias tiene la comunidad autónoma. Sobre la provisión de jueces, es decir, las ofertas de empleo público, las oposiciones para jueces y fiscales y la provisión, eso no es competencia de la comunidad autónoma. Como ustedes lo han pedido, eso, que se las pasen. Claro, no, pero hoy por hoy eso es una competencia del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio es quien pone los créditos en los presupuestos generales del Estado para que hayan oposiciones. Quiero decirles que en España, en las legislaturas de Zapatero, hubo un incremento muy notable de jueces y fiscales, en torno a 1000, excepcional. Hubo una apuesta muy seria para incrementar el número de jueces de carrera, para acabar con los sustitutos, con los interinos. En este momento, para el próximo año va a haber oposiciones solo de 50 jueces y fiscales, un número que nos parece que es escasísimo. Por tanto, hay un primer problema que es que no se está produciendo la renovación necesaria para incrementar el número de jueces y fiscales en España. Eso es uno de los problemas. Segundo, usted habla de atascos judiciales. Sobre todo en lo laboral y lo social, por lo que todos sabemos. Claro, ha habido un incremento muy notable en esa jurisdicción social como consecuencia de la crisis del paro. Es evidente. Y los jueces son los mismos. Por tanto, los jueces tienen más trabajo y más dificultad, por tanto, para sacar todos los asuntos que ingresan en cada uno de sus juzgados. Esa es la realidad. Pero frente a eso, mientras no haya mayor número de jueces, difícilmente podemos darle una solución. Jorge. Bueno, buenas noches, señor consejero. Buenas noches. Yo quería, de esto último que ha dicho, usted se ha referido solo al Estado, pero tiene también una huelga de celo de los trabajadores de la justicia, que sí que creo que dependen del Gobierno de Canarias, correcto. Que de eso no ha hablado, y eso sí que está... No me han preguntado. Ralentizando. Porque no me han preguntado. Lo está haciendo Jorge. Le pregunté en genérico, pero... Sí, le están ralentizando tamán lo que es la actividad de la justicia, ¿no? Yo me gustaría que se refiriera a eso. También, ligando un poco con la pregunta que hizo al principio Techi, estando de acuerdo con usted que el debate en el PSOE tiene que ser un debate de ideas, ¿usted estaría de acuerdo en... Pero no me mezclen temas. No, en por justicia, por el PSOE, no, y sustituir a Rubalcaba, o cree que hay un relevo, un recambio para Rubalcaba? Yo creo primero que la huelga de celo, para primero, que ¿por dónde empezamos? La huelga de celo primero. De los por la huelga de celo. Bueno, mire, la situación de los empleados públicos es de muchísima dificultad. Vienen sufriendo recortes importantes en sus retribuciones y todos los colectivos de funcionarios y empleados públicos en general están atravesando una situación muy complicada y muy difícil. Yo quiero agradecer el esfuerzo que están haciendo, el compromiso público con la calidad y con la prestación de los servicios que vienen haciendo, tanto en el ámbito de la justicia, donde realmente lo están pasando mal, y desde luego desde el Gobierno de Canarias, desde mi consejería como responsable de la política de función pública para los 62.000 empleados públicos que tiene la comunidad autónoma, me esmero en que haya, en estos momentos de gran dificultad, que haya al menos diálogo, que los asuntos sean compartidos con los representantes de los empleados públicos, y le puedo decir que en este tiempo que llevo en el gobierno, en estos 15 meses, son incontables el número de reuniones que tenemos y de contactos con los representantes de los empleados públicos para mejorar su situación. Rubalcaba. Pero no ha habido... Rubalcaba, porque si no... El tema de la huelga no está formalmente presentada una huelga. Sí, pero usted sabe que hay una huelga hay una huelga general el día 14 de noviembre. No, hay una huelga de celo de los trabajadores de la justicia. Huelga de celo. ¿Usted no es consciente de ello? Nosotros no estamos notando en el día a día del funcionamiento de los juzgados un retraso atribuible a la acción de los empleados públicos. Los ciudadanos sí, ¿eh? Se queda lo de Rubalcaba en el aire, pero lo podemos retomar luego. Sí. Yo sí me permite rápidamente con el tema de la justicia, además que estoy plenamente de acuerdo que la justicia, al ser lenta, no es justa. Evidentemente beneficia a los culpables, que se pasan años y años en esa vida, y a los que están imputados y son inocentes les deja una situación espantosa. Hemos conseguido volver a tener en Lanzarote y Fuerteventura la audiencia provincial. Ahora, con todos los recortes y con todo lo que está pasando,
qué va a pasar con Lanzarote y Fuerteventura, que Lanzarote y Fuerteventura, especialmente Lanzarote... Sí, y le añado una coletilla a tu pregunta, ¿qué va a pasar con los partidos judiciales si pasan de 19 a 11, como pide el Consejo General, para que ya quede listo? Que además tenemos muchísima actividad judicial en la isla, bueno, tenemos dos preguntas. Usted es muy conciso y sintético. Primera pregunta relativa a... Me preguntaba usted por la audiencia provincial. La audiencia provincial. Y luego vamos a los partidos judiciales. Bueno, este consejero se ha empeñado en que los miembros de la audiencia provincial de Las Palmas se desplacen a Lanzarote y Fuerteventura a celebrar juicios. Como ocurre con la audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, que se desplaza a La Palma y a La Gomera, sobre todo a La Palma. Por tanto, entendemos que no hay ninguna razón para que la audiencia provincial no se desplace a esas islas, y en tal sentido se lo expresé al presidente del Consejo General del Poder Judicial en una visita que le hice a Madrid. Tenemos además la complicidad del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y creo, por tanto, que eso se va a llevar a efecto. Es decir, que se van a producir los desplazamientos de todos los magistrados de la audiencia provincial para celebrar juicios en Lanzarote y Fuerteventura. Partidos judiciales. En Canarias hay 19 partidos judiciales. El Ministerio de Justicia ha planteado una reforma de los partidos judiciales, porque los partidos judiciales están creados desde el siglo XIX y sin duda precisan una adecuación y una reforma al tiempo político de la España del siglo XXI, no a la España del siglo XIX cuando se crearon. Ahora, ¿cuántos debe haber? El Consejo General del Poder Judicial ha hecho un informe y ha dicho: en Canarias se ha de pasar de 19 a 11. El Gobierno de Canarias no está de acuerdo con ese planteamiento. ¿Cuántos? En este momento no voy a pronunciarme, porque por una razón, porque tengo que esperar a que el Gobierno de España, el Ministro de Justicia, me envíe el proyecto del Gobierno de España. Quien aprueba la nueva demarcación será las Cortes Generales. Las Cortes Generales. Por tanto, la iniciativa le corresponde al Gobierno de España, que hará un proyecto de ley y remitirá al Congreso y al Senado. La Comunidad Autónoma informa y va a informar, y tiene mucho que decir, y nuestra opinión será sin duda importante y relevante. Cuando yo tenga encima de la mesa una propuesta del Ministerio de Justicia, el Gobierno de Canarias se pronunciará y la explicaré, pero además la hablaré con los municipios que en este momento tienen partidos que serán los afectados. Estamos con el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Vamos a seguir con otro asunto. Habrá oportunidad de preguntar enseguida, Pedro. El gran tema, Emilia, es si sobran o no sobran ayuntamientos en Canarias. Se nos quedó Rubalcaba para... Sí, para después. Lo dejé aparcado, Emilia. Ayuntamientos. Otra reforma que tenemos sobre la mesa. Este curso político son muchas las cuestiones que, como decimos, tenemos sobre la mesa. La reforma de la administración es otra de ellas. La Federación Canaria de Municipios, la FECAM, acordó a principios del mes de septiembre solicitar al Gobierno de España que respete las singularidades de Canarias en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Posición común de cabildos y ayuntamientos que cuenta con el apoyo del Ejecutivo Regional y de los grupos parlamentarios. En Canarias, el Gobierno mantiene el compromiso de seguir trabajando por una administración más eficiente y se pide para ello un impulso político. Partiendo entonces de esa necesidad de afrontar una reforma de la administración, la pregunta que nos planteamos y que le hacemos al consejero es: ¿sobran cabildos y ayuntamientos en Canarias? La respuesta es no. No sobra en Canarias ningún cabildo, no sobra en Canarias ningún ayuntamiento. Tengo que explicar que en España hay 8.116 ayuntamientos y que Canarias tiene una población de 2.100.000 habitantes y aquí hay 88 ayuntamientos, 69 de los cuales tienen menos de 20.000 habitantes. Pero solo uno de los 88 tiene menos de 1.000 habitantes, que es Betancuria. Tiene 830 habitantes. Solamente uno tiene menos de 1.000 habitantes. Fíjese que en España, menos de 1.000 habitantes, hay 4.500 ayuntamientos. Claro, es que la media en España es 5.000 y pico habitantes un ayuntamiento. En España es 4 veces, 20.000 creo. Pero el planteamiento que hago es: hay que favorecer la prestación conjunta de servicios por los ayuntamientos. Yo soy partidario de eso. Creo que hay que producir en un momento especialmente como este, de crisis aguda,
Se tienen que evitar, de un lado, duplicidades administrativas, sin ninguna duda, pero también, si los ayuntamientos pueden prestar servicios mancomunadamente, hay que hacer un esfuerzo en esa dirección. Fusiones, ¿está usted diciendo fusiones, consejero? Pero las mancomunidades hemos visto, por ejemplo... No, mancomunidades me refiero a prestación común de servicios, por ejemplo, la basura, por ejemplo, la policía, por ejemplo... Pues, actividades culturales de los municipios. Todo eso se puede agrupar, puede haber economías de escala, puede haber economías en una actuación conjunta de varios municipios. Sí. ¿Eso lo impulsa el Gobierno de Canarias? Sí. ¿Se precisa la supresión de ayuntamientos en Canarias? Pensamos francamente que no. Pedro. Ha dicho usted, consejero, que no sobran ayuntamientos y que no sobran cabildos en Canarias. Mi pregunta es relacionada con los funcionarios en la Administración Pública Autonómica, si verdaderamente sobran o no funcionarios. Ha dicho la viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez, que no va a haber un recorte de funcionarios para el año que viene, pero por otra parte el Gobierno de Canarias prevé una rebaja de 600 millones de euros en los presupuestos de 2013. Dos preguntas en una. ¿Le ha dicho de alguna forma el Estado que para poder acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica que ya ha solicitado el Gobierno de Canarias debe llevar a cabo una serie de actuaciones o de reorganización en la Administración Pública que conlleve despidos masivos de funcionarios? Y B, si no se van a recortar en el asunto de los funcionarios en la comunidad autónoma, como dice la viceconsejera, ¿cómo se va a llevar a cabo ese presupuesto con un recorte de 600 millones de euros el año que viene? Consejero. Vamos a ver, este es un asunto importante. ¿Le piden despedir funcionarios o no? Es la parte más importante de la pregunta, ¿no, Pedro? ¿Se tiene que despedir o no? Hay dos preguntas, creo que son muy importantes. La primera, cuando Canarias ha recurrido al Fondo de Liquidez Autonómico, ¿el Gobierno de España le ha exigido un recorte de empleados públicos? La respuesta es no. Han dicho 10.000. No, se ha circulado esa cifra por ahí, ¿no? Se ha dicho que 10.000 le piden que los despida. No es cierto. 10.000 he visto esta mañana, sí, pero es falso. No es cierto. Es falso. No es cierto, no es verdad. No es verdad. El Gobierno de Canarias se ha adherido al Fondo de Liquidez Autonómico, pero eso no ha implicado ninguna condición relativa al empleo público, el número de empleados públicos, en absoluto. Primera respuesta. Segunda cuestión que usted plantea, ¿va a haber recortes o no en los empleados públicos de la comunidad autónoma? Y sobre eso la viceconsejera, creo que lo que dijo fue que en este momento de incertidumbre hay una serie de variables que el Gobierno de Canarias no puede controlar. Por ejemplo, ¿es posible que España sea rescatada en las próximas semanas? Si se produce un rescate de España, ¿tendrá condiciones ese rescate? Ya le digo yo que sí, tendrá consecuencias y tendrá condiciones específicas que pueden afectar a los propios organismos, al empleo público, a las pensiones, a la prestación por desempleo, a tantas y tantas cosas. Por tanto, ¿desde un gobierno autonómico se pueden manejar esas variables? No, pero nos pueden afectar. Por tanto, ¿qué responsable público en este momento está en condiciones de garantizar nada? Yo no lo puedo hacer. Pero escuchamos a otros, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque hay condiciones que se escapan al propio Gobierno de Canarias. Otra cosa es que nos encontramos con un presupuesto, nos vamos a encontrar porque todavía no lo hemos elaborado, con un presupuesto para el 2013 con una reducción de en torno a unos 550 millones de euros aproximadamente sobre las cifras del año 2012. Y es evidente, porque eso lo entiende todo el mundo, que si tenemos menos dinero, si tenemos nada más y nada menos que 550 millones menos, no vamos a poder hacer lo mismo con menos recursos, con una disminución tan sensible, tan importante. El Gobierno lo que está haciendo estos días es analizando esa situación, que tengo que decir que es producto en gran parte de una muy mala financiación autonómica, la peor que reciben los ciudadanos de Canarias, es la financiación autonómica, 800 millones de euros menos que la media estatal cada año. Y esto lo tienen que entender los ciudadanos que nos escuchan, 800 millones de euros menos de financiación año a año que tiene la comunidad autónoma. Entonces eso nos obliga a hacer un presupuesto, bueno, muy difícil, el más difícil de la historia de la comunidad autónoma. Van a ser los presupuestos del 2013. Por tanto, dificultades van a ser máximas. Estamos analizando en el Gobierno cómo cuadrar ese presupuesto. Y por ejemplo, mientras no terminemos el trabajo, yo no voy a improvisar ni hacer anuncios
que me parece que en este momento serían poco responsables. Santi, sí, no, yo le iba a decir, vaya con brevedad, por favor, hay muchas preguntas. No, sí, yo seré muy breve. No es que lo diga yo, es que lo ha dicho el presidente del gobierno hoy en el Parlamento de Canarias, y le cito la frase textual: hay muchas mujeres y hombres de esta tierra que trabajan en la administración pública que dejarán de hacerlo. Que no son marcianos. Y que no son marcianos. O sea, es que la frase es textual, lo ha dicho el presidente del gobierno. Es decir, el presidente ha dicho hoy que los empleados públicos irán a la calle. Yo no sé de dónde sale la cifra, pero no entiendo por qué UGT, Comisiones Obreras y algún medio de comunicación coinciden en la cifra de 10.000 empleados públicos. El consejero ha dicho que no, insiste en la pregunta. Que el gobierno de Canarias no ha barajado ninguna cifra. No sé de dónde ha salido esa cifra. Yo desmiento rotundamente que el gobierno de Canarias tenga un plan para producir un despido masivo en los términos que usted está planteando. Y vuelvo a decir lo mismo. En este momento, mientras el gobierno de Canarias no cierre una cifra de sus gastos de personal, no estaré en condiciones de forma responsable de dar una respuesta de cómo va a afectar eso al empleo público. Dije antes algo, y lo reitero ahora, no es lo mismo un presupuesto como el que hemos tenido en el año 2012, que ha sido un presupuesto difícil y lo hemos pasado mal y hemos hecho un gran esfuerzo en mantener el empleo público, que un presupuesto que va a tener el año que viene 550 millones de euros menos. Correcto. Todo el mundo eso lo entiende. El tema parece agotado. Lo entiende todo el mundo. Me ha llamado la atención que en el tema, hemos tocado el tema de los funcionarios, nadie le pregunta al consejero por la posible situación de si los ayuntamientos, ¿qué alternativas habrían? Jorge o Techi, ¿alguno sobre ese tema? A mí sí que me gustaría, porque bueno, hoy hemos sabido a través de un cable de EFE que 1 de cada 3 canarios es pobre. Me imagino que estarán mirándoles y les miran ustedes con lupa a ver lo que están haciendo para ese recorte. Como político también, ¿no cree que sobra, a lo mejor no ayuntamientos, pero sí concejales liberados en esos 88 ayuntamientos? El Partido Popular les está diciendo a ustedes, sobran empresas públicas. A lo mejor es por ahí por donde les están presionando a ustedes. Mire, el Partido Popular yo creo que desvía la atención hacia el gobierno de Canarias en este momento. Porque creo que lo que hay que hablar en este momento es sobre las políticas que el Partido Popular está haciendo para Canarias. Y que se ven con claridad en los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado para Canarias constituyen un verdadero castigo a esta comunidad autónoma. Y de eso debería estar respondiendo en este momento el Partido Popular. Y no lo hace. ¿Qué explicación nos pueden dar a los canarios de una reducción del 50% de las inversiones en el plazo de 2 años, del último presupuesto de Zapatero a hoy? ¿Cómo es posible que hayan pasado de 700 millones de euros de inversión a 350 millones de inversión en el año 2000? Una reducción brutal. ¿Qué pasa con las subvenciones que tienen que enviar a Canarias obligatoriamente porque están en la ley del REF, que es una ley que tiene que cumplir el Partido Popular? ¿Qué pasa con las subvenciones al transporte de mercancías, de pasajeros, de transporte terrestre? ¿Qué pasa con el agua desalada, que tienen que ser, con las desalaciones que tienen que ser objeto de una subvención que en la época del gobierno de Zapatero eran 17 millones de euros, ya van por 4? No puede ser este maltrato sistemático a nuestra comunidad autónoma. Y de eso no dice nada el Partido Popular. Nos preguntan por las empresas públicas de la comunidad autónoma, como si aquí hubiese 500 empresas públicas. ¿Sabe usted cuántas empresas tiene la comunidad autónoma? Tiene 16 empresas. Esta comunidad autónoma tiene 16 empresas. Gobierna para 2 millones de habitantes. 16 empresas lo que tiene el gobierno de Canarias. Y ha aplicado un plan de viabilidad en las empresas públicas y está reduciendo el gasto, y lo ha hecho en los últimos 3 años en 200 millones de euros en las empresas públicas. Pero esa es la realidad. Y hay un discurso que machacan todos los días y hablan de las empresas públicas como esto si fuera un despilfarro continuo. No es así. Yo le tengo que decir a los ciudadanos que todo eso es mentira, que no quieren hablar de los asuntos realmente importantes, como es el empleo en la comunidad autónoma, con una tasa de paro del 33%. ¿Cómo explican a los canarios que hayan reducido el plan integral de empleo de 42 millones, que nos van a mandar 10 millones? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Y el plan de infraestructuras educativas que teníamos con el gobierno de Zapatero, 40 millones de euros cada año, ¿dónde está? Está a cero. Es que de eso nadie dice nada. Estamos en el envite con el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Hemos tocado muchos temas interesantísimos. Y habíamos tocado, recuerden, el gran debate de si sobran o no ayuntamientos, ahora que estamos hablando de los presupuestos, lo que eso genera en los municipios, los gastos, el ahorrar gastos. Todo esto tiene, sin duda, un gran trasfondo, que es el funcionamiento de la administración. Nuestro especialista en todo y en nada, el señor Gómez, Aarón Gómez, ha escuchado atentamente lo que ha dicho el consejero. A ver qué es lo que usted nos dice, señor Gómez. Buenas noches. Buenas noches, señor Carmelo. Buenas noches, Mili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un rollo nuestro. Buenas noches, soy un jugador del Envite, yo soy La Malilla.
Yo soy esa persona, ya saben, ya me conocen, Aarón Gómez, el especialista ese enterado, que tiene toda familia. Todos conocemos un cuñado, ¿no? Un yerno, un suegro, que sabe un poco de todo. Yo soy esa persona que te dice lo mismo, te dice cómo se hace una multiplicación con comas, te cambio el sumidero de la ducha, o te digo el truquito para que el pulpo se quede tierno. ¿Sabes? Que ya... Eso me gustaba. Después te lo digo. Bueno, como les digo, soy Aarón Gómez y esta noche, además, yo podría haber hecho tantas cosas. Yo enseñé a cantar a Pepe Benavente. Más o menos. Bueno, economía. Estamos hablando de economía. Yo, como soy experto en macroeconomía, microeconomía, medioeconomía, soy un poquito experto en todas las economías. Le voy a decir economía. Para entender la palabra economía, vamos a hablar de la etimología de la palabra. ¿De dónde viene la palabra economía? Pues economía viene del latín, economía. Es eco, es el rebote del sonido por culpa de un objeto, ¿no? No, que es negación. Y mía, que es posesivo, ¿no? Mía. Entonces, economía sería, no te rebotes que no es culpa mía. Sería la definición un poco de la palabra economía. Que, ¿eh? Ah, que no estamos hablando de economía. ¿De qué estamos hablando? Ah, de si sobran ayuntamientos. Yo qué sé. Si sobran ayuntamientos. Yo no... Bueno, soy especialista, no lo sé realmente. El consejero aquí ha dicho que no. Yo creo que sobran yuntas y sobran mientos. Pero de todas formas, les quiero dejar una idea de recorte que podríamos hacer, señor consejero. ¿Qué les parece quitar un recorte de gasto de personal y de mantenimiento? Quitamos a la gente de los ayuntamientos y ponemos a madres canarias. Porque detrás de esta crisis, el país no se ha hundido todavía porque detrás de cada familia hay una madre contando calderilla con el moño, el delantal y las cholas de felpa. Entonces, Hacienda no existe. Hacienda son las madres, ¿no? Realmente son las madres las que esa doña canaria que está ahí. De hecho, más aún le digo, quitemos la policía y pongamos madres, como idea, ¿no? Te metes un kinky robando y su madre ahí. Acá con esa chola que la lanzas y vuelve, ¿sabes? No sé ustedes, pero yo, en mi caso, mi familia, mi madre era conocida como Encarnación Eastwood del Toscal, que yo estaba, yo estaba en el cuarto haciendo cualquier maldad y de repente oía... Y entraba el fisquito de aquel, porque mi madre es así, como un hobbit, pero con alma de orco. Entraba así. Pues una julada. El perro. ¿Qué estabas haciendo? Y yo, nada más que estaba... Y se iba, ¿sabes? Y peor era cuando mi madre se ponía zapatos de tacón, porque eso tenía efecto boomerang. Una cosa que los padres hacen mucho, que es ir a coger aire. No sé si ustedes ya lo hacen, es ir a coger aire, ¿no? Te vistes bien y mi padre no sabe para qué ir el aire, lo va almacenando aquí para el futuro, por si se recorta el aire, pues ya lo tiene él ahí dentro. Y entonces mi madre se ponía zapatos de tacón, se paraba en la puerta y decía, pero un momento. Vámonos. Y se iba, ¿no? Era como un cholazo preventivo. Bueno, de todas formas, también quería hablar de esta contemplación de reforma del Código Penal en el que se pueden llegar a tener penas de cárcel para gente que comparta información privada, ¿no? Y todas estas cosas. Yo, haciendo un llamamiento a la razón, en el periódico, no se enfaden. Ah, por cierto, Pedro Guerra, tengo todos tus discos, me encanta, gracias. Haciendo un llamamiento a la razón, quiero decir que mandar a la gente a la cárcel, así gente normal, por compartir una foto, cuidado. Sobre todo si encarcelan finalmente a Nacho Vidal por el caso Emperador, porque ya los presos están pidiendo jabón líquido, ¿sabes? Por si acaso aquello resbale. Pero de todas formas, y ya terminando, quería acabar hablando de Armstrong, que no es un tema así político, pero es un tema un poquito que le han quitado los tours por dopaje. Hombre, entendamos un poco también, el hombre Armstrong ganó 7 tours, fue a la luna, tocaba la trompeta. Hombre, sin doparse era imposible. Bueno, pues eso, ya la semana que viene, como no me ha dado tiempo, Emily, ya les cuento la solución para la crisis, que la tengo yo, la estoy redactando en DIN A4. Y también les cuento el truquito para que el pulpo les quede tierno, así que no se olviden. And I think to myself, what a wonderful world. Bye, bye. Aarón Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en riguroso, vivo y directo con el Envite. Es cierto que lo de las madres, consejero, no en broma, en serio, están salvando el país. Madres y padres, pero las abuelas y las madres. Son ayuntamiento, cabildo y gobierno en la casa. La familia. La familia hoy por hoy son la columna vertebral de esta sociedad. Que la abuela es la madre de la madre, ¿no? Que las abuelas están recogiendo a las madres y a los padres. Los padres. Están recogiendo a las madres y a los padres. O sea, hay familias donde viven ya 12, 13 personas, porque los dos padres se han quedado en paro. Y entonces, ¿quién es el que tiene la pensión? La abuela. Todos para casa. Sí, tremendo. Y la pensión es un chicle que se alarga hasta el infinito, ¿eh? El soporte fundamental de la crisis en este momento son las familias.
Vamos a entrar en política enseguida. Le tocará hablar enseguida a Jorge, que se quedó con las ganas de preguntar, el tiempo que se nos pasa volando. Emilia, entramos en política, en la resaca electoral. Este fin de semana hay congresos del PSOE en Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma, pero en el PSOE hay un debate tremendo después de las elecciones gallega y vasca. Vamos a entrar en el tema. Exactamente, quizás ya se ha referido un poquito a eso, Techi, pero todavía estamos con la resaca de las elecciones gallegas y vascas, donde el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ganó por mayoría absoluta en Galicia y en Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco, seguido de Bildu. Los peores resultados los obtuvo el Partido Socialista. La lectura política no se ha hecho esperar. El Partido Popular ve el logro gallego como un éxito de la política de Rajoy y los socialistas llaman a una reflexión interna de quien dice que atraviesa la peor situación, ya lo hemos nombrado, de los últimos 35 años. ¿Cuál es el futuro del Partido Socialista? Pues es una pregunta directa a usted, que es vicesecretario del PSOE canario. Mire, el Partido Socialista es un partido que tiene más de 100 años. Ha atravesado etapas dificilísimas. La guerra civil, por ejemplo, encarcelamientos de dirigentes, de muchísimos militantes. Por tanto, tenga usted la seguridad que el Partido Socialista va a salir adelante. Va a salir adelante. ¿Está atravesando un momento difícil? Sí. Los ciudadanos todavía nos hacen responsables de parte de la situación económica que vive el país por la etapa final del gobierno de Zapatero. Sí, es verdad, y creo que hemos pagado en las urnas en noviembre del 2011 y todavía ha tenido un cierto reflejo en estas últimas elecciones. El Partido Socialista yo creo que va a tener larga vida, porque tiene un proyecto definido, un proyecto ideológico, un proyecto socialdemócrata, un proyecto que le coloca al lado de los intereses de muchísima gente, de muchísimos ciudadanos. Y eso siempre tendrá vida, es decir, este es un proyecto que no morirá nunca. Yo creo que el proyecto del Partido Socialista rebasará el siglo XXI al lado de la gente más desfavorecida. Tú preguntabas, Jorge, por Rubalcaba. Sí, yo lo decía antes, que coincidía con usted, que el problema era más un debate de ideas que igual de líderes, pero sí que me gustaría saber si usted considera que Rubalcaba, hay recambio ahora mismo en el PSOE para Rubalcaba. Y volviendo un poco a la pregunta que hacía antes Techi, el tema de la pobreza, con los datos que conocíamos ayer del Instituto Nacional de Estadística, ¿el gobierno de Canarias cómo va a afrontar este asunto? Porque, y no le eche la culpa al Estado, porque usted veo que cada vez que hay un problema le echa la culpa al Estado. No. Esto es un problema de distribución de riqueza en Canarias. Y esto sí que es un problema del gobierno de Canarias, es un problema del gobierno central. No, yo no le echo la culpa al Estado continuamente. No, es decir, ese es otro... Es que he hablado de los presupuestos generales del Estado, para eso sí. Eso lo he aclarado, insisto, y machaconamente me parece que son muy injustos con Canarias. Y entonces hay que hablar del gobierno de España, sin ninguna duda. Pero otros muchos temas hemos hablado y le he dado mi punto de vista y el punto de vista del gobierno. Y ahora también lo voy a hacer respecto de la pobreza. Mire, los gobiernos no lo arreglan todo. O sea, eso del Estado protector, el Estado benefactor, no. El Estado no lo arregla todo. La sociedad tiene que contribuir también. Y es importante, sin duda, la acción del gobierno. Claro que sí. Y el gobierno de Canarias, claro que está preocupado por la pobreza, pero la pobreza no nace ahora en Canarias. La pobreza tiene un efecto que se arrastra y se retrotrae en el tiempo, en décadas. ¿Cuál es el problema de la pobreza? Pues seguramente una mala distribución de la riqueza en una época en que Canarias ha crecido como nunca y no ha habido un reparto justo ni equitativo de esa riqueza. Y es verdad que no hemos progresado suficientemente en la formación y en la educación que le hemos dado a los canarios. Y eso tiene también que ver con la pobreza. Y tiene que ver la baja calidad de los salarios que hay en Canarias. Tiene que ver también, y por supuesto, el altísimo desempleo. Por tanto, es un conjunto de factores que determinan esa variante final, ese resultado final, ese vector de una pobreza altísima, muy preocupante. 1 de 3 canarios está en esa situación de pobreza. Pues mire, ¿qué puede hacer un gobierno? Un gobierno no debe solamente tener buenas palabras, buenas intenciones, sino debe tener también una política dirigida hacia esas personas. Y el gobierno de Canarias, creo que con esta situación dificilísima presupuestaria que tenemos, pues contribuye. ¿Contribuye cómo? Pues mire, hemos incrementado, por ejemplo, la prestación canaria de inserción, que empezó hace unos años con 7 millones de euros,
Hoy el gobierno le destina 20 millones de euros. Y es para eso, para esas personas. 20 millones de euros. En la política de vivienda también tiene que haber una política dirigida a favorecer la vivienda para personas que tienen pocas rentas. También se ha hecho una política dirigida al fomento del alquiler y a subvenciones desde el Gobierno de Canarias para el alquiler. Y esas políticas tienen que continuar. La más importante es procurar que haya empleo, pero en este momento este gobierno no está en condiciones ni puede asegurar la creación de empleo, porque estamos en una sociedad en la que, lejos de crecer, la economía, como usted bien sabe, está en recesión, y en recesión no se crea empleo. Y por tanto, no veremos la salida del túnel, por lo menos, hasta el año 14, con seguridad. ¿Tiene recambio? Vienen años todavía muy difíciles y probablemente de crecimiento del desempleo en Canarias. Para que no sea la pregunta que se va a quedar toda la noche sin responder, ¿tiene recambio Rubalcaba o no? Rubalcaba, vamos a ver, yo creo que Rubalcaba es un político avesado, es un hombre con una gran formación, inteligente. No creo que tenga ningún apego al poder. Yo no creo que Rubalcaba lo esté pasando bien como secretario general del Partido Socialista, ni creo que tenga voluntad política de permanecer en la silla de secretario general. Pero él mismo seguramente habrá llegado a la conclusión de que abandonar ahora, quitarse de en medio, no es la solución, no le haría un favor al Partido Socialista. Yo creo ¿Usted que como dirigente del Partido Socialista en Canarias cree que hay recambio en el Partido Socialista? Sí, claro, sí lo ¿Puede dar algún...? Hay muchos recambios, y el partido a partir de noviembre va a haber una reflexión. ¿Algún ejemplo? Hay personas, hay muchas personas. Yo no voy a dar nombres. Igual hay marcianos, como hablaba el señor Rivero. Yo no voy a dar nombres. No me voy a aventurar, no creo que este sea el momento, pero que desde luego el Partido Socialista tiene un elenco de candidatos y un banquillo magnífico para elegir un secretario general cuando toque y corresponda y lo decidamos. Seguiremos hablando del tema. Unimos este tema, Emilia, con el inminente, que es el de la huelga general. Exactamente. Ya hay fecha para la segunda huelga general en la era de Rajoy. Será el 14 de noviembre. Comisiones Obreras y UGT dicen que hay razones más que justificadas para su convocatoria, algo que también comparte el Partido Socialista. En el lado contrario está el Partido Popular, que califica la manifestación de error monumental. Aseguran que daña la imagen de España, una imagen exterior que cada vez se parece más a Grecia según nuestros vecinos europeos. ¿Se puede comparar la situación de España con la de Grecia? No hace mucho veía a la luz en la red un vídeo de dos policías de Cataluña que, estando de servicio, hacían cosas como las que van a ver a continuación. Digamos que saltaron a la fama de esta forma que van a ver. Se veía a los agentes realizando gestos obscenos, conduciendo con los ojos tapados, mientras el coche estaba en marcha. Fueron suspendidos de empleo y sueldo. Esto abrió un debate sobre cuál debe ser el comportamiento de los agentes cuando están de servicio. A esto se le une la imagen que ha quedado de la policía en las últimas manifestaciones contra los recortes. No se sabe si es a raíz de esta polémica, pero la semana pasada el director general de la policía, Ignacio Cosido, ha propuesto que en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se prohíba la captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de los miembros y fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado mientras están en funciones. Se plantea que los manifestantes no puedan ocultar su rostro, pero sí los policías. ¿Dónde cree usted, señor consejero, que está el límite? Consejero. Vamos a ver, primera pregunta. Pero aquí sí que le pido la máxima, porque estamos en la recta final, queda poco tiempo. España y Grecia. ¿Son lo mismo o no es lo mismo? No es comparable, no se puede comparar España con Grecia. España, en fin, por población, por tamaño, por economía, en fin. 4 veces Grecia. 5 veces. El volumen de la economía española es 5 veces la de la griega. Yo creo que son, por tanto, incomparables. Es verdad que, digamos, el único elemento común es que son dos países que están en crisis, que están en recesión y que están viviendo una situación difícil, mucho más difícil Grecia que España. Todo ello, en fin, siendo riguroso con los datos, porque en el año 2011 España creció un 0,4% y el Producto Interior Bruto de Grecia bajó más de un 7%. Fíjense ustedes si hay disparidad entre un país y otro. Por tanto, creo que no hay que comparar en absoluto España y Grecia, son dos realidades distintas. Sobre la segunda pregunta que me hace sobre la prohibición de grabar las imágenes a los policías. Yo soy contrario a ese tipo de implantar las prohibiciones, ¿no? Yo creo que
no hay que limitar ese derecho. Creo que, al igual que el Partido Popular recientemente planteaba una limitación al derecho de manifestación, creo también, soy radicalmente contrario a que eso se produzca. Creo que los ciudadanos tienen ese derecho, que es un derecho fundamental, un derecho constitucional, y que, por tanto, ahí no puede haber ningún tipo de ajustes, ni recortes, ni limitación a los derechos de los ciudadanos. De las últimas preguntas ya en esta etapa, Pedro, Santi y Techi. Muy brevemente, Pedro. Antes hablaba el consejero del tema de la planta judicial. Hay un proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial que concretamente habla de pasar de 19 a 11, pero entre ellas está la desaparición del Partido Judicial de Santa María de Guía, que es el Partido Judicial que más expedientes de dominio tiene de toda España. ¿No le parece un disparate? Brevemente, consejero. Usted quiere que yo entre en el asunto, ¿no? Bien, le voy a decir algo. La pregunta fue concreta, voy a entrar. La propuesta que hace el Consejo General del Poder Judicial para la isla de Gran Canaria, con una reducción sustancial del número de partidos judiciales, no es compartida por la Consejería. Creo que en Gran Canaria deben haber más partidos judiciales que los que propone el Consejo. En cierta manera, estoy respondiendo. Yo vuelvo al debate interno del Partido Socialista, en el que imagino que están ustedes inmersos ahora, y sobre todo en el tema de que la crisis, me da a mí la sensación, y es lo que está viendo, se están radicalizando las posturas entre aquellos que están con la España una y grande frente al independentismo. Ustedes están en ese Estado federal, creo que podrán volver otra vez a traer a la gente a esa idea de federalismo, de esa España federal. Yo creo que esa es la respuesta más positiva para España. ¿Cuándo ha estado España mejor en su historia que en estos años, desde la Constitución de 1978, que crea la España de las autonomías? ¿Cuándo ha habido en España más bienestar que en estos 30 años? ¿Cuándo ha habido más crecimiento? ¿Cuándo en la historia de España la sensibilidad de las nacionalidades han tenido un reflejo institucional mejor que en esta etapa? Creo que ninguna. Por tanto, defiendo a ultranza el modelo constitucional español, sin aferrarme a él, porque creo que debe ser objeto de una modificación, de forma tal que procure el encaje de nacionalidades históricas como Cataluña o el País Vasco. En definitiva, creo que hay que ir a una reforma constitucional que toque también, por supuesto, el Senado. Me parece que es fundamental abordar. Vamos a lo siguiente. 600 millones menos en los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Eso quiere decir, lo han dicho dirigentes tanto de su partido como de Coalición Canaria, no garantizamos los servicios esenciales básicos, educación, sanidad y políticas sociales. ¿No sería bueno decirle a los ciudadanos en qué se concreta eso? Todavía es pronto. Yo le puedo decir que tendrá un efecto esa disminución tan sensible de 550 millones de euros sobre el presupuesto del 2020, evidentemente afectará a los servicios públicos esenciales. Nosotros lo que estamos intentando es amortiguar esas medidas para proteger, en la medida en que podamos, la sanidad pública, la educación gratuita y los servicios sociales. ¿Pero que se van a ver afectados? Sí. Si digo otra cosa, le mentiría. Jorge, brevemente, por favor. Sí, antes hablaba usted del problema de la lentitud de la justicia, sobre todo en los casos de corrupción. Tenemos aquí un caso en Tenerife, el caso del alcalde de Arona, que tiene una sentencia que le habilita como para ejercer cargo público y, sin embargo, se mantiene en el cargo. ¿Qué opinión le merece esta situación? Esta mañana he leído en la prensa un informe de la secretaria municipal que concluye con que ha de dejar el cargo de alcalde. Yo espero que a raíz de ese informe que tiene el alcalde encima de la mesa haya ya un pronunciamiento definitivo y que, por tanto, se ejecute la sentencia judicial y se cumpla el informe que la secretaria municipal ha expresado en el día de hoy. Este programa tiene colaboraciones especiales, como han visto. Hemos tenido a Aarón Gómez hace unos minutos. Emilio, ¿y ahora? Nos queda la pareja. Ahora tenemos otro punto de vista también, porque hemos hablado de la reforma de la administración pública y la posibilidad de reducir el número de ayuntamientos, y también de la reforma del Código Penal y las penas de cárcel para quien suba a la red fotos íntimas sin el consentimiento de los protagonistas. Vamos a ver cómo han visto este debate Wiso and Rod.
Hay que ver, Alejandro, cómo está la cosa con la reforma del Código Penal, tío. Que va, Wiso, que va. El Código Da Vinci está muchísimo mejor, te lo recomiendo. Más trama, más misterio, más... ¿Qué estás hablando, Alejandro? Me refiero a la ley que contempla pena de cárcel a toda aquella gente que saque fotos, le difunda en internet sin ningún tipo de consentimiento. Espera, ¿en serio? Sí, señor. Loco, Wiso, que el otro día yo puse fotos en el Facebook con mi madre y no le pregunté, loco, qué mal rollo. Y ahora que hago yo, Wiso, yo no puedo ir a la cárcel. Wiso, tú sabes que yo soy joven, que soy guapo, Wiso. Precioso, que no vas a la cárcel. Que me refiero a las manifestaciones y a las huelgas. A gente en Huelva. En Huelva no, Alejandro. En huelga, Alejandro, huelga. O sea, gente en Huelva, pero esto ya... A ver, Alejandro, ¿te lo deletreo qué? U-L-G-A-U, manifestaciones. Que no te puedes manifestar, Ale, no puedes sacar fotos en las manifestaciones. Ya decía yo, qué susto. No, pues tú sabes lo que estaban diciendo también en el programa el otro día. ¿Qué dijeron? Que se están también planteando el tema de las reformas en las administraciones públicas. Pues mira, ahí sí estoy de acuerdo. Fíjate tú, el otro día fui al ayuntamiento a sacarme el certificado de residencia. ¿Te vas de viaje? Sí, para el sur, unos días. Y las 6 horas que tardaron en darme el papel, me voy al baño, mira, aquello sin alicatar, las paredes sin pintar, las puertas hechas llama a Paco, ¿sabes Paco? Sí, mi cuñado Paco, que es albañero, y digo, Paco, hazte un presupuesto y vente para acá que esta gente quiere hacer reforma. Igual te contratan y todo. No, espera, vamos a ver. Pero yo pensé que lo de las reformas en la administración pública se refería a la reducción de cabildos, de ayuntamientos, de gobierno. Cuánta ignorancia en un solo cuerpo, Alejandro. A veces me pregunto cómo eres capaz de respirar y caminar al mismo tiempo, tío. No, perdona. De verdad, ponte a hacer las manualidades, que no sé qué estás todo el día haciendo cositas que tiene en la casa de Yunasco. ¿Qué estás haciendo ahora? A ver, Wiso, me estoy preparando la pancarta para la manifestación del 14N. La pancarta, y no pones nada en la pancarta. Vamos a ver, Wiso, vamos a ver. No están prohibiendo el tema de las fotos. Yo digo, a lo mejor dentro de poco prohíben también poner cosas en las pancartas. Digo, pues yo por lo menos voy preparado. Pues muy listo, tú, sí, claro, señor. Muy listo. Lo que pasa es que lo de las fotos a mí es lo que me tiene trabado. ¿Qué te pasa? Claro, porque no es lo mismo. Si no puedes sacar fotos en las manifestaciones, es otro rollo, ¿verdad? Fíjate, yo tengo tu solución. Fíjate, mira. Llegamos, hacemos una cosa. Te vas a la manifestación, le ponemos la tapita y te puedes aburrir a sacar fotos todas las que quieras. Esto está guapo, gracias, Will. De nada, hombre. Y cuando mira, cállate un rato ya, que creo que van a hablar de las elecciones en Cataluña, que está la cosa un poco rara. Mira, esto me interesa también. ¿Qué? Sí, bueno. Eso es lo de las mises, ¿no? Lo de las mises. No, lo de Messi, Alejandro, en Cataluña. Messi, que se va a hacer catalán, creo, también. Se tiene que apostar por... Uno cuando ve a Wiso y Rod se pregunta, consejero, si al final la gente se armará ese lío cuando oye hablar, lo hemos hecho esta noche también, de tantos temas, la gente estará tan instruida en cada uno o se armará un follón y al final huelga y vuelva, eso que han dicho ellos, se confunden. Yo creo que la gente es muy lista. ¿Sí? La gente escucha mucho la radio, la gente ve mucho la tele. ¿Y sabe distinguir tanto tema? La gente tiene opinión, sí, mucho más de lo que pensamos, creo yo. Es para desearlo, porque a veces es verdad, termina el envite y si hemos hablado de tantos temas, cada uno de nosotros lo prepara, pero la gente que está en su casa se lo tiene que curar igual como usted dice. Están perfectamente al tanto de todo y saben incluso más que los que están aquí en esta mesa. Estamos, Emilia, ya en la recta final del envite. Hay una sección que hemos llamado siempre fototest en esta ocasión, en esta etapa. Las fotos igualmente, de momento tienen menos rostro, tienen más espacio físico. Exactamente, de momento no están prohibidas estas fotos, así que de momento estas vamos a mostrárselas. Les voy a pedir que me diga pues una opinión, yo le voy a adelantar. Vamos con la primera de ellas. Bueno, hemos puesto esta fotografía pues un poco aludiendo a eso que usted comentaba de los presupuestos generales del Estado, pues que ha evitado o han evitado, no contemplan las ayudas para las energías eólicas, hasta hubo una pequeña confusión a ver si contemplaba o no para la desalación de aguas. Al final usted ha dicho que de 17 millones se ha quedado en 4, respecto a otras comunidades es una diferencia muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo se combate esto? Bueno, yo creo que Canarias tiene que aprovechar su clima y, por tanto, su orografía también para potenciar las energías renovables. Y creo que eso es lo que conviene. Y hay muchos proyectos que en este momento están paralizados porque hay una normativa que tiene que dictar el Gobierno de España que no aclara y que produce enorme confusión. No se sabe qué va a pasar finalmente con las primas a las renovables, que en principio se iban
se iban a conceder, pero que, como se sabe, el gobierno de España y el ministro Soria pues no ha dado respuesta a todo ese conjunto de empresarios que quiere implantar y llevar a cabo proyectos relacionados con la energía eólica, y por tanto creo que es una apuesta muy necesaria para Canarias y su futuro. Y lo de la desalación pues tendrá, supongo, consecuencias en la factura del agua. Yo antes hablé de los 4 millones, pero tampoco están garantizados, ni siquiera esos 4, porque eso es objeto de una enmienda parlamentaria, veremos en qué acaba. A día de hoy hay 0 para la desalación de agua. Hemos pasado de 17 millones a 0. Espero que al menos esos 4 millones que han dicho que van a poner, pues bueno, lo cumplan, aunque eso no resuelve. Y la consecuencia va a ser que va a subir el precio del agua en Canarias, como consecuencia de esa falta de apoyo de los presupuestos del Estado. Perjudicados nuevamente los usuarios. Vamos con la segunda fotografía. Hablamos de un pueblo costero, Chovito, uno de los núcleos pues pegados al mar que ya sufrió derribos por la anterior ley de costa. Ya se ha elaborado un nuevo informe sobre la nueva normativa del Ejecutivo de Rajoy que dice que hay 111 zonas que se verán afectadas. Dicen que esta nueva ley es inconstitucional. Todavía no es ley, se trata de un proyecto, del gobierno de Rajoy para modificar la ley de costas del año 88. Yo creo que la ley de costas anterior, la que está vigente todavía, es una ley que ha preservado el medio ambiente, las costas, las zonas de servidumbre en la costa, y creo que debemos ser muy rigurosos en respetar los espacios públicos de las playas, de las costas y de las zonas aledañas. Por tanto, yo sé que hay muchos núcleos, también en Canarias, en todo el país, como este, que nos muestra esa foto, que la mayoría de esas construcciones son ilegales, esa es la realidad, y evidentemente en un Estado de Derecho hay que respetar las leyes y hacerlas cumplir, pero tampoco se me escapa que hay un problema social detrás y que la sociedad y los poderes públicos y los gobiernos y los ayuntamientos deben procurar una solución para el realojo de esas personas. Bueno, vamos con la tercera fotografía. En este caso vamos a hablar de Islas Airways. Ha comunicado su cese temporal. Dice que seguirán con vuelos charter. En esta ocasión pues queda en principio Vinter conectando por aire las islas. Aunque otras compañías como Ryanair han mostrado también su disposición. ¿Qué opinión le merece? Pues mire, que el transporte es básico en una comunidad autónoma como Canarias, que somos islas donde hay, son 3 millones de desplazamientos de canarios de forma interinsular, y que la competencia en ese sentido creo que es sana y es buena para los usuarios, para los canarios. Igual que hay competencia en el transporte marítimo, creo que también es bueno que haya competencia en el transporte aéreo, y por tanto que haya competencia, eso va a beneficiar a las tarifas y por tanto a los precios que van a resultar más asequibles para los usuarios canarios que se desplazan entre islas. Por tanto, en este sentido, creo que el que haya competencia más de una línea, que no haya monopolio, es bueno para todos los ciudadanos. Y vamos con la última fotografía. Ya Aarón Gómez hablaba de él hace un momento, de Lance Armstrong. Al final se le ha despojado de esos 7 tours. ¿Qué le parece la decisión que han tomado? Pues una tremenda decepción, porque son ídolos de muchos jóvenes, mayores, en fin. Los deportistas hoy son referentes en la sociedad, y cuando ocurren este tipo de cosas que han pasado tantos años engañando a la ciudadanía, pues al final lo que me produce es una tremenda decepción y una reprobación de esa conducta. Un ciclista como Armstrong, que ganó 7 tours y al final ahora se ha visto despojado de esos 7 títulos. Me parece triste. Muy triste. Quizás esta tarde incluso hemos leído que ha quitado ya de su Twitter los 7 tours, incluso como una especie de reconocimiento de que de mea culpa, no una mea culpa. Muchísimas gracias, señor consejero, por aceptar la invitación del Fototé. Gracias, Emilia, y al consejero por las respuestas a las fotos
de nuestra compañera. Estamos ya en el capítulo final del programa, 30 segundos para cada periodista, 30 segundos. Deseable que no hagan preguntas, que reflexionen en voz alta, y nuestro invitado también tendrá otro tanto. Pedro. Me quedo con la duda de si habrá o no habrá recortes en los empleos públicos de Canarias el próximo año. El consejero ha dicho por activa y por pasiva que, o por lo menos eso he entendido yo, que dependerá en buena parte de lo que ocurra con los presupuestos generales del Estado, de Madrid, pero me parece que ahora mismo hay un clima de bastante nerviosismo dentro de los empleos públicos / sindicatos sobre si serán 3.000, 4.000 o 10.000 el número de canarios que perderán su empleo el año que viene. Gracias, Pedro. Techi. Pues yo rápidamente también me quedo con la desazón que hay en la isla de Lanzarote. En otras temporadas en el Envite hemos hablado de la discriminación que ha tenido esta isla en los presupuestos generales cuando había vacas gordas. Me imagino que ahora con el recorte que tiene, casi un ruego que esta isla que ha sido discriminada durante tantos años, yo sé que están ustedes plantando ahí todos los números a ver cómo lo consiguen, que la isla de Lanzarote por lo menos consiga tener una buena participación en esos presupuestos para el próximo año, que la verdad es que lo necesita. Gracias, Techi. Santi Negrín. Me quedo y bastante preocupado con el anuncio de las dos compañías navieras canarias, ahora que hablamos de transporte hoy, de que el gobierno de Canarias, sé que en su departamento, le debe 33 millones de euros. Han dicho que no van a respetar las líneas de servicio público porque son compañías privadas que si no tienen dinero no pueden seguir adelante. Es muy preocupante porque al fin y al cabo, y aunque lo consideremos una broma, si nos quitan frecuencias y nos quitan líneas, quiere decir que los canarios nos meteremos cada vez más en nuestras islas. Muy bien, gracias, Santi. Jorge Pinel. Pues yo quisiera desearle suerte al consejero, porque le viene una encima bastante cruda. Pedro dice que se ha quedado con la duda. Yo creo que yo no tengo duda. Yo creo que al final va a haber recorte de empleo público. El presidente hoy en el Parlamento. Y además, bueno, pues la afecta directamente al señor Hernández Espinola como consejero de presidencia, que es el que va a tener que lidiar con esos trabajadores, ¿no? Con lo cual, suerte. Bien, terminamos. El consejero tendrá la palabra. La lanzo no para preguntarle, la lanzo con frustración. Me olvidé de preguntar si Canarias puede convocar referéndum, porque es un tema que está de actualidad en toda España. Tengo la duda si esta comunidad sí puede hacerlo, si ya lo puede hacer por ley. Pero en fin, repito, no insisto en el tema como pregunta. Si usted quiere la comenta. Tiene usted su tiempo, consejero. Bueno, respondo brevemente. Hay consultas populares puede hacer la comunidad autónoma, pero los referéndum precisan de una autorización estatal. Respecto de el planteamiento final de este encuentro agradable que he tenido hoy con todos ustedes, con los periodistas que me han hecho preguntas y con el moderador. Pues yo la reflexión que hago es, no hablamos de otra cosa que de la crisis y la crisis y la crisis, y creo que estamos mandando continuamente un mensaje a los ciudadanos negativo, un mensaje de muy poca esperanza, muy desalentador, y creo que en un momento en el que también la política atraviesa la política y los políticos, un momento dificilísimo de desafección, estamos en cuestión permanentemente. Creo que la respuesta final, la solución a los problemas no está en los bancos, está en la política y está en los políticos. Creo que hay muchísima gente que se dedica a la política para servir a los ciudadanos y que debemos dar, eso sí, ejemplo en nuestra actuación pública, actuando con probidad, con honradez. Y creo que la gente no debe desapegarse de la política, porque cuando eso ha ocurrido en la historia, las soluciones que hemos tenido han sido catastróficas. Han venido los salvadores y los dictadores. La solución de este pueblo en momentos difíciles es más democracia, más participación y también honradez en los que representamos a los ciudadanos desde las instituciones. Quiero lanzar un mensaje de esperanza. La crisis no va a ser eterna. España ha vivido situaciones dificilísimas en el siglo XIX y en el siglo XX, y de esta vamos a salir. Costará un poco de tiempo, unos años, pero los ciudadanos deben saber que no todo van a ser sacrificios. Consejero, muchas gracias por haber estado en el Envite. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. A los compañeros periodistas también, en especial a Pedro, que era la primera vez que venía al Envite, que no sea la última, Pedro. Muchas gracias, encantado. A los cuatro, a Aarón Gómez, también, Yaguiso y Girot, que han sido, como siempre, magníficos. Emilia, compañera, hasta el próximo martes. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte, Emilia. Y a ustedes también. Muy buenas noches. Muchas gracias.